¿qué tal? ¿Conoces la Ruta de la Seda? Acompáñame y descubrirás uno de los ejes comerciales e históricos más importantes de la ciudad de Valencia. Cuando me hablaron por primera vez de esta ruta, me venía una pregunta a la cabeza. ¿Dónde empieza? ¿Cuál es su origen? Pues comenzó nada más y nada menos que con la comercialización de la seda china traída desde Oriente. ¿Por qué es tan importante? Sígueme. La Ruta de la Seda se convirtió durante siglos en un puente entre dos mundos. Un camino por el que no solo pasaban comerciantes, sino también todo tipo de personas que traían consigo diferentes culturas y conocimientos. Hoy en día todavía podemos observar muchos de los vestigios que ha dejado la seda en Valencia. Por desgracia, ya no podemos disfrutar de las sederías y bazares típicas de los siglos XIV al XVIII, pero tenemos la posibilidad de ver increíbles obras maestras como esta, la lonja de la seda. Mira detrás de ti. Conocida también como la lonja de los mercaderes, esta estructura propia del gótico valenciano fue declarada Patrimonio de la UNESCO en el 1996 y se ubica frente al Mercado Central y la Iglesia de los Santos Juanes, en pleno centro histórico. En su interior se encuentra una completa colección de piezas textiles que sin duda merece la pena visitar. Els velluters eran los maestros de la confección de la época, y en el barrio que lleva su nombre nos encontramos con el Colegio y Museo de Arte Mayor de la Seda de Valencia, una estructura arquitectónica restaurada que pretende preservar el esplendor de los siglos XV al XIX. Hoy en día, esta estructura continúa funcionando, con sus artesanos afiliados, dando continuidad a una tradición gremial de más de 5 siglos. En la visita podemos disfrutar de sus salas llenas de mosaicos e historia, del archivo con sus cientos de documentos históricos y además de una bella terraza donde tomar algo. Esto no es lo único, ya que también disponemos de una tienda donde se pueden adquirir distintos productos de la mejor seda. Pero la cosa no acaba aquí. En el municipio de Montcada nos encontramos con la antigua fábrica Garín, una fábrica donde se confeccionaban muchos de los telares de las fiestas regionales y que hoy todavía funciona. El proyecto actual consiste en hacer de esta fábrica un museo totalmente adaptado. ¿Entramos? Dentro podemos visitar una colección de más de 3.000 piezas que incluye polines, cartas, maquinaria del siglo XIX y otros recursos que dejaron huella en la industria de la seda valenciana. Esto viene del siglo XIX, son trajes, son telas que vienen del siglo XIX, son muy antiguos, otros, algunos que son del principio del siglo XX, pero son diseños todos muy antiguos. Vamos a ver el fondo, aquí cuando viene una fallera pues elige su fondo, elige sus colores de las flores y nosotros se lo hacemos. Pero sin duda, la mayor expresión del arte de la seda la encontramos en las fallas de Valencia. Las más de 60.000 falleras visten sus lujosos trajes de las mejores telas. Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta experiencia. ¡Nos vemos!